Quizá la capacidad para tratar con otras personas y vivir en sociedad haya sido la fuerza principal que ha impulsado el tremendo crecimiento del cerebro humano. Sin duda, en cierto aspecto tiene sentido. Después de todo, lo más complicado que los humanos antiguos podían encontrarse a lo largo de su vida no era una herramienta, ni comida, ni un depredador, sino otra persona. En esencia, lo difícil no es el mundo en sí mismo, sino los demás. Averiguar las motivaciones de los otros, convencer, seducir, hacer amigos y no enemigos. Todo esto precisa cerebro. Podemos ver cómo sucede esto en nuestros parientes más cercanos. Los chimpancés pelean constantemente entre sí por ser líderes del grupo. Aquí, un joven macho intenta derrocar al macho más viejo. Y si bien los combates son indudablemente dramáticos, a menudo más que la fuerza bruta, lo importante es la capacidad de sellar alianzas con otros chimpancés. Más vale maña que fuerza. Pasan horas y horas rebuscando en el pelo de sus compañeros. Esto se llama acicalamiento y es la llave del ascenso social. Cuanto mejor se le den estos gestos sociales, más probable es que ascienda en el escalafón. Los científicos han descubierto que cuanto más complejo es el grupo social al que pertenece una especie animal, mayor será su cerebro. La capacidad de engañar, de conseguir aliados, de ganarse a los demás, debe de haber sido vital en el desarrollo de la mente del chimpancé. Esta teoría se apoya en algo inesperado: los murciélagos. Cuanto más social es un murciélago, mayor es su cerebro. Las especies solitarias tienen un cerebro pequeño, pero el vampiro, que comparte sangre con sus amigos, es la especie de murciélago con mayor cerebro. Necesitan un gran cerebro para prosperar en su mundo, complejo aunque pequeño. Las sociedades humanas son las más complicadas de todas las sociedades animales. La presión por ser el número uno es constante. ¿Y qué lugar mejor para buscarla que la antesala del poder? El Parlamento británico en Londres. Si bien la pompa de la vida parlamentaria parece espléndida, los empujones que se producen entre bastidores a menudo son más importantes. Los políticos forman corrillos y susurran con aire de conspiración. Los pactos se sellan y se rompen. Los parlamentarios, los lores y las ladies hacen gala de una habilidad que no ha cambiado en millones de años. No somos chimpancés, pero es una verdadera selva. Y no hace falta ir al Parlamento para encontrar política. Continuamente nuestro cerebro se enfrenta a la política con P minúscula. Los cotilleos, halagos, murmuraciones, en casa o en la oficina, no son más que nuestra forma de llevarnos con la gente. A lo largo de millones de años, el cerebro y el cuerpo del hombre han evolucionado para superar retos cada vez más complicados. Aprendimos a manipular herramientas, utilizamos plenamente nuestro sentido de la vista y desarrollamos una potente memoria. Hace menos tiempo dominamos el lenguaje, una forma muy eficaz de acicalamiento social. Ahora podemos construir una imagen detallada del cerebro que nos hemos creado. El cerebelo, responsable de los movimientos automáticos. La parte posterior del cerebro para la visión. El córtex central para la memoria. Incluso hay un lugar concreto para el lenguaje y otro para nuestras habilidades sociales. Pero en este mapa sigue faltando algo. Es ese algo misterioso que nos convierte en quienes somos. Los científicos lo llaman conciencia. Esta es la mayor de las cualidades del cerebro. En realidad es muy difícil de definir, pero en esencia es la capacidad para ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos, para que cada uno de nosotros tenga su propia personalidad. Sin conciencia seríamos apenas robots, repitiendo los movimientos rutinarios de la vida.
La conciencia nos permite apreciar las grandes cosas de la vida: el amor, el arte, la ciencia y la religión. La conciencia hace que nuestro cerebro sea algo más que un simple conjunto de células grises y electricidad. Nos convierte en verdaderos humanos. Como tema de estudio, la conciencia es algo extremadamente difícil. Pero una serie de intervenciones quirúrgicas extraordinarias han revelado unos hechos novedosos y sorprendentes. Esta historia, bastante triste, comenzó en los años 60. Los neurocirujanos, ansiosos por tratar a sus pacientes gravemente enfermos de epilepsia, experimentaron con una operación para intentar controlar los ataques. Esta dramática operación consistía en cortar el cerebro por el medio. Confiaban en limitar los futuros ataques a un lado del cerebro. Era un enfoque radical, pero los pacientes sufrían de una forma tan grave de epilepsia que esta era su última esperanza. La operación solía funcionar, pero tuvo efectos secundarios trágicos en algunos pacientes. Vicky es uno de ellos. Posteriormente, los científicos descubrieron que al parecer la operación le había dado dos mentes independientes, cada una de las cuales controlaba una mitad de su cuerpo. Esto se hacía evidente incluso cuando Vicky se vestía. Sabía lo que quería ponerme. Abría mi armario y a veces una mano se disponía a sacarlo. Pero entonces la otra mano se hacía con el control. Un par de veces tenía puestos unos pantalones cortos y me veía poniéndome otro par encima de los que ya tenía. Y yo sabía que eso no estaba bien. No podía salir así de casa. Cada una de sus manos obedece a una mitad de su cerebro. Es como si su conciencia se hubiese partido por la mitad. Dos mentes en un solo cerebro. Esto es extraordinario. Si nuestra conciencia estuviera localizada solo en un lado del cerebro, no podría separarse en dos como le sucede a Vicky. Así que nadie puede señalar una parte de su cerebro y decir, ahí me encuentro yo. En pocas palabras, la conciencia forma parte de todo el cerebro. Quizá de la misma forma misteriosa que las termitas cooperan en la colonia, los numerosos elementos que componen nuestra conciencia actúan en armonía. Parece como si las funciones superiores del cerebro, la memoria, la percepción y las emociones, estuviesen tejidas uniformemente en un todo maravilloso. ¿Pero hay todavía algo más? La ciencia es una de las formas más potentes de conocer el cuerpo humano. Aún así, algunos creen que siempre habrá preguntas a las que no pueda dar respuesta. La mayoría cree que gran parte de lo que nos hace humanos permanecerá siempre como algo misterioso, incluso espiritual. Lo llaman alma.